Hola a todos, pues hoy estamos en un vídeo más de mi canal de YouTube en el que, como ya sabéis, hablamos de escritura terapéutica y también de temas de trabajo. Y hoy tengo como invitada para hacer una entrevista a Elena Echeverría, a quien hace años que sigo, muchos años, y tenía muchas ganas de tenerla aquí. Y siempre he pensado que, bueno, Elena es una emprendedora, hace muchísimas cosas, que estaría muy ocupada, pero bueno, al final me decidí a escribirle, enseguida me dijo que sí, creo que vamos a hablar de temas que os van a parecer muy interesantes. Así que bueno, ante todo, gracias Elena por haber aceptado. Nada, gracias a ti, Sonia, por el espacio y siempre sobre el tema de emprender y escritura siempre es un tema que me gusta hablar bastante. Estupendo. Bueno, pues te voy a presentar muy brevemente y también después pondré en el Ujú. texto para que las personas te puedan Ok, seguir, que creo que en Instagram está muy bien porque además tienes muchos recursos gratuitos y pueden explorar todo lo que has hecho, sí, ¿vale? En ok. Elena Psicoguías, luego lo pondré en el texto. Ujú. Bueno, pues tú Vale, eres psicóloga, eres sí. escritora. Tienes un podcast también en iVoox que va súper bien, que además hace Ujú. poco que te han dado un premio. Sí, cierto, cierto. Sí, sí. Y hablas mucho de temas de ansiedad también, de Ujú, mindfulness, de escritura, bueno, ujú. muchas Sí, sí, cosas. sí. Entonces tienes un proyecto muy propio que has construido alrededor de la psicología y también con Ujú, la escritura terapéutica, ujú. que es de emprendimiento total, porque esto te lo has hecho Sí, tú sola. sí, sí, literalmente. Sí, sí, sí. Y siempre he tenido pues mucha curiosidad de ver un poco eso, ¿no? En qué momento decides Ujú, emprender, cómo lo has ido construyendo. Y ujú, también la curiosidad de, ahora ya que han pasado todos estos años, ¿no? ¿Cómo lo ves cuando miras para atrás, ¿no? Todo esto que has sí. construido también, tan redondo. Ujú. Vale. Pues es verdad que es un largo camino, ¿no? Y cuando miras para atrás, yo lo que veo que realmente, si tuviera que poner una palabra al haber llegado hasta aquí, sería un poco el tema de la constancia. Y siempre buscando la manera de que funcionase el proyecto, ¿no? Porque yo, de mi mentalidad siempre es que no es si me funciona o no, voy a hacer que funcione, ¿no? Y desde siempre ha sido esa la idea, ¿no? Y sobre todo, pues, si vemos todo el recorrido después de los años, ha sido, yo creo que la constancia, el buscar, ¿no? Porque fíjate que en un proyecto de emprender se junta tanto lo personal como lo profesional. No creo que podamos separarlo, ¿no? Entonces, cuando uno va emprendiendo, te dice más o menos los modelos, lo que tienes que hacer, ¿no? Pero llega un punto que realmente es, bueno, ¿y cómo quiero yo, no? ¿Y qué proyecto? ¿Y cómo quiero darme a conocer? Y luego también como terapeuta, cómo quiero seguir ayudando mejor, ¿no? Cómo transmito, cómo comunico, ¿no? Entonces todo eso, pues yo creo que se junta, ¿no? Eso yo creo que es lo que te podría un poco contar. Muy bien. Porque tú has ido teniendo ayuda de algún mentor o mentora o lo has ido construyendo tú según has ido sintiendo. Pues, hombre, yo creo que para emprender, y además yo creo que el emprendimiento lo encajaría en lo digital. O sea, porque creo que es diferente un emprendimiento presencial que digital, ¿no? Entonces, fíjate que a mí toda la parte de marketing digital, creación web, posicionamiento SEO, creación de contenidos, siempre es un tema que me ha apasionado, ¿no? Y he trabajado en ello, ¿no? Entonces yo ya tenía como un bagaje de decir, "Oye, cuando ya tengo todo esto, ya lo puedo aplicar, ¿no? A posicionarme dentro de ese área de psicología. Pero claro, en el recorrido he tenido personas que me han acompañado, formaciones, personas que puntualmente han trabajado para ayudarme con publicidad, para ayudarme en alguna parte del diseño, pero siempre un poco puntualmente. Pero claro, hay que tener un acompañamiento, yo creo, que en todo proceso, ¿no? Y sí, sí ha habido ese acompañamiento, pero sobre todo al yo también estar formada en todo eso, pues creo que ha sido como también un punto de salida que me ha ayudado bastante a poder llegar, ¿no? Y a poder posicionar psicoguías, pues un poco a la vista, ¿no? De las personas que están interesadas en este mundo de la psicología. Claro, porque creo que psicoguía, si no me equivoco, fue lo primero que empezaste a hacer, ¿no? Sí, Clases de todo lo que has ido construyendo, porque bueno, luego has escrito y tal, pero psicoguías es como de lo más sí. Fíjate inicial, ¿no? que previamente sí que había trabajado en otros proyectos porque a mí el marketing digital, la creación web, siempre me ha parecido interesante. Y siempre muchas veces pues he podido estar trabajando para otras personas, en grupos,
y demás, ¿no? Entonces, todo eso lo he ido aprendiendo en formación online. A mí me encanta el concepto de formación online, de grabar, de poder acompañar a las personas de todo el mundo. Entonces, ya tenía como eso creado y a partir de ahí, ¿no? Psicoguías, fíjate que nace simplemente de un blog que me apetecía compartir. O sea, inicialmente Psicoguías no nace de quiero emprender y quiero posicionarme y luego hacer formaciones y ya tener la consulta. Nace de ese momento bueno, tengo un blog y quiero compartir ciertas cosas. Claro, fíjate, las guías que pude compartir, ahora mismo diría que quizás lo veo totalmente diferente o estoy trabajando en otro nivel diferente, ¿no? Con la psicología, pero partió de ahí, ¿no? Y luego ya se me ocurrió el tema de, bueno, ya quiero sí darme a conocer y ya fue el podcast, los vídeos en YouTube y ahí ya fue como un poco ir poco a poco, pero es sobre la marcha, ¿eh? Esta idea de Ujú. que tienes que tenerlo todo muy claro, el proyecto concreto, no. Va surgiendo y luego ya vas colocando las piezas. Y luego también pasa otra cosa, Elena, y supongo que a ti te habrá pasado de quizás tener una idea, querer crear Mm, algo, empezar a hacerlo y que aquello no salga, ¿no? claro, Y sí, luego hay que totalmente. hacer el duelo también, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es lo más difícil en ese aspecto, porque hay cosas que tienes mucha ilusión y no salen como quieres. Y has Exacto. puesto mucho trabajo, mucha dedicación, pero bueno, siempre te planteas que has aprendido del proyecto y por dónde quieres cambiarlo y por dónde quieres mejorarlo. O hay cosas que yo he hecho que directamente he dicho, no, por aquí no quiero ir, ¿no? Pero forma parte de todo un proyecto cuando uno emprende, eso está claro. Mm. Claro, y luego no hundirte porque hayas puesto tiempo y energía en algo o Claro, ilusión o tú creías que iba a ser la bomba y crees mucho en ello, no sale. Al día siguiente te tienes que levantar y seguir eso trabajando. es. Claro. Y Claro. eso es tremendamente, es muy duro. O sea, yo creo que tiene una parte, ¿no? Emprender te va a dar mucha libertad, pero tiene un punto duro y hay que tener muy claro que hay que seguir adelante. Y sobre todo, a mí hay algo que me sirve mucho, es, bueno, a día de hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Ese 1% que a mí me va a ayudar a seguir adelante, ¿no? Porque si tienes a veces, sí, puedes tener alguna meta a largo plazo, a corto, a medio, pero si no, hoy qué tengo que hacer. Hoy me encargaba de esto, tenía que grabar esto y por ahí es más sencillo, ¿no? Porque a veces Ujú, como que tenemos ideas como, no, no, tengo que llegar aquí, tengo que hacer, pero bueno, ¿cuál es la tarea uno que te va a ujú, llevar a ese punto, ¿no? total. Mm. Luego también te tengo que confesar que yo llegué a ti, la verdad que por el curso que tienes de escritura terapéutica, creo que yo Ujú. lo encontré por Udemy, aunque también luego pues Sí. has ido creando más y en tu web Mm. también tienes psicoescribo, ¿no? Que esto es más un Sí. programa, ¿no? Digamos, es Sí. Sí, más, sí. y has ido desarrollando más. Y yo llegué a ti buscando temas de escritura terapéutica. Ujú. Y fue el primer curso de escritura terapéutica que yo hice, el tuyo. Sí. Ujú. Todo tu proyecto tiene mucho que ver con la escritura también. La escritura Sí, para ti es muy importante a todos los niveles, ¿no? sí, totalmente. Porque al final la herramienta de la escritura es una herramienta que siempre he utilizado, tanto a nivel personal, ¿no? Es la herramienta que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida y luego ya como psicóloga pues ya he ido como aprendiendo, formándome, adaptándolo, ¿no? Para trabajar con personas, pero siempre, siempre ha sido algo muy importante que siempre ha ido cambiando, ¿no? Yo quise transmitir la escritura terapéutica, le di el formato del curso que tú comentas, que fue como uno de los primeros cursos que puse en esa plataforma, luego lo adapté a un libro, ¿no? Y luego ya la escritura ha ido ya evolucionando como psicoescribo, como comentas, ¿no? Y ese fue un proyecto que cambió de muchas maneras, ¿no? Empecé a hacerlo en directo sesiones, luego adapté los ejercicios y luego ya se quedó un curso que adapté por bloques de trabajo y demás. Pero es todo un proceso, ¿no? Con la escritura, ¿no? Y sí, siempre me ha acompañado y siempre es una herramienta que sorprende mucho, ¿no? A la gente, ¿no? Gente suele ser muy escéptica, como que coja un cuaderno y escriba, ¿no? Pero cuando lo hacen personas que no lo han hecho nunca, siempre la respuesta es que les sorprende, ¿no? Entonces, Ujú, algo tan sencillo, a priori, creo que es una gran herramienta ujú, para las personas y para nuestro día a día. ujú. Sí, cuando logran traspasar la barrera esa de incredulidad, ¿no? De que Claro, esto puede servir para algo. sí, sí, totalmente. Claro, qué bien. Sí, Bueno, sí. uno de los primeros libros, bueno, y el primero que tuve tuyo fue Sí, sí, el sí, de Lee cierto. Escribir Camina, que lo compré pues poco después de hacer el curso Sí.
tuyo de escritura terapéutica y ya me gustó mucho y además es que el título me encanta porque une tres cosas que son muy importantes, ¿no? Lee y Sí, escribe igual lo tenemos más sí, normalizado, pero el camino, sí, 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 sí. Fíjate que yo creo que cuando uno escribe un libro, ¿no? Hay que tenerles mucho cariño, ¿no? Porque pasa el tiempo y luego dices, pues lo hubiera hecho de otra manera, pues fue el primero que escribí. Porque al final detrás de ese libro es todo el proceso de autopublicar tu propio libro, hay muchísimo trabajo, ¿no? Y lo haces un poco de forma inocente de voy a compartir, ¿no? Y era un poco como tres elementos que a mí me parecían muy útiles, el tema de la lectura, el tema de escribir y el tema de caminar, como tres elementos muy sencillos que a veces no tenemos en cuenta, pero creo que podrían ser útiles que sirviesen, ¿no? Entonces fue un ensayo, ¿no? De poder ir escribiendo un poco de esos temas. Sí, total, yo sí. estoy de acuerdo. Además, yo en ese momento sabía un dato, conocía un dato que no sé si tú conoces, Elena, pero que Darwin, porque cuando estuve de visita por su casa, Ujú. nos comentaron que él sí que al principio de joven hizo bastantes viajes, ¿no? Y de ahí salieron, pues en Sí. estos viajes, un poco sus Ujú. teorías, pero que realmente para él, luego cuando ya llegó otra vez a Inglaterra, se metió en su casa en el campo y estuvo décadas sin salir y que lo único que hacía cada tarde era dar un paseo por su jardín, el caminar, 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 era lo que Sí, hacía cada sí. día y que luego volvía y era donde decía que le Claro, venían las ideas y que creaba y que escribía. eso es. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, pero el reto, fíjate, Sonia, de la sociedad que vivimos es poder caminar caminando, o sea, teniendo la mente en el caminar, ¿no? Porque a mí me ha pasado muchas veces que vas a caminar y cuando vuelves todavía estás dando vueltas a eso que te toca hacer, ¿no? Y no lo disfrutas, ¿no? Pero cuando sales a caminar con quizás una pregunta en la mente de quiero resolver esto y te das el permiso de dar ese paseo, vienes Mm, con ideas nuevas, mm. vienes con maneras diferentes de verlo, ¿no? Entonces es como cambiar un poco el modo de la mente y ayudar también a ayudarnos en ese aspecto, ¿no? Sí, Sí, me sí. parece muy interesante que metieras este elemento, ¿no? El caminar, ¿no? Y darle Ujú. una importancia que podemos obviar también muchas veces, ¿no? Claro. Lo que tú dices, sales y oye, en ese proceso se Mm. ocurren ideas, se ocurren soluciones Eso es. y si a Darwin Claro. le funcionaba, Sí, 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 claro. Si ya le funcionaba, es claro, prueba claro. de que sí, Sí, ¿no? sí, total. Sí, sí, sí. Bueno, luego también el último libro, ¿no? Que es el que he leído y es el último que has publicado, es Sí, este, el de Tiempo para Vivir, que tiene un sí. título súper bonito, además la portada me encanta también, ¿eh? Pero el tiempo es el tiempo para vivir, ¿vale? O sea, dices, vale, Sí. ¿qué hay aquí dentro, no? Yo tenía como mucha curiosidad porque Ujú, a mí me da muchas vueltas también la cabeza, ¿no? Con el tiempo que estamos haciendo ujú. con nuestro tiempo, los trabajos, la vida que llevamos, Sí, los ritmos. Y al final aquí en este libro, pues nos estás hablando de esto, ¿no? ¿Cómo surgió este totalmente. proyecto? ¿Cómo lo fuiste escribiendo? Fíjate que este libro no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Con el primero, ¿no? El primero digo yo que fue como un ensayo. Este ya tiene como más formato libro, ¿no? Y Ujú, aquí hay muchísimo invertido, ¿no? En tema también portada, en edición, en muchas cosas, ¿no? El libro surge en un momento como de bastante transición para mí, de quiero plantearme, ¿no? Porque cuando uno tiene un proyecto y emprende y ya le funciona, o sea, llegas como una base, decir, oye, lo hemos conseguido, ¿no? Estamos pudiendo vivir del proyecto, encontrando ese camino, es hacia dónde quieres ir, ¿no? Y en el mundo del emprender siempre es más, y produce más, y haz más, y escala, y contrata, y eso a mí no me resonaba, ¿no? O sea, me generaba como cierta angustia por ahí. Entonces, en ese momento de transición dije, bueno, quiero sentarme a escribir, a reflexionar un poco de la vida, de lo que quiero, de qué no quiero, de valorar también lo que ya tengo. También, ¿no? El libro es también muy personal, contar cosas, historias, vivencias, ¿no? Que también las personas se pueden sentir reflejadas. ujú, Entonces, fue una escritura totalmente personal, sí, ese punto de diario, ¿no? De poderlo, y luego ya, obviamente, luego ya está la otra parte, ¿no? La reedición, todo lo que hay detrás de publicar, ¿no? Pero surge en un momento en el que quiero escribir. Además, el formato de Tiempo para Vivir es el formato que más me gusta a la hora de escribir. Esa escritura personal, que hablo de tú a la persona, que comparto, que somos humanos, que todos vivimos con muchas, a veces, complicaciones, y surge de ahí, de una reflexión, de ir trabajando diferentes temas, diferentes maneras de ver las cosas, de darme qué me da mi sentido, cómo quiero vivir. Y, y transversalmente seguro que son cosas que nos planteamos todos en la seguro. vida que llevamos, en la sociedad.
en querer hacer cambios y no atrevernos, en cómo realmente queremos vivir, ¿no? Y yo Mm. creo que en algún momento todos tenemos que plantearnos eso, ¿no? Y por ahí va un poco el libro, ¿no? La verdad que sí, porque lo haces, es un poco como el ejemplo de cómo tú vas analizando, cómo vas revisando Mm, y cómo te has dado esa oportunidad, ese tiempo de sí, decir, oye, quiero ir pensándolo, ¿no? sí, Y hay muchas personas que lo necesitarían, pero que igual ni se lo plantean, ¿no? Voy a claro, pararme y voy a claro, utilizar además la escritura, que me puede ir súper bien claro. para pararme y Sí, sí, repensar sí, todo esto, porque llevamos unos ritmos tan frenéticos, tan claro, acelerados, que hay claro, gente que igual ni se da la oportunidad de pensarlo, ¿no? claro, sí, sí, Mm, totalmente, ¿no? Pero eso es un punto, bueno, necesario. En algún momento, yo creo que yo soy de la opinión que todas las personas en algún momento sí se les pasa por la cabeza. Porque vivimos con, o sea, llegamos a grados de malestar, de insatisfacción, de estrés crónico, somatizamos, nos dicen que estas son las cosas que tenemos que hacer, las metas a cumplir y llegamos ahí y resulta que nos sentimos de la misma manera, ¿no? Entonces, hay que hacer ese cambio, ¿no? mm, Entonces, y también, por ejemplo, en un proceso de terapia, ¿no? Que la gente es quítame el síntoma, ¿no? ya. No, no, lo que tienes es que revisar tu vida y Ujú, reflexionar cómo estás viviendo y ya verás que por ahí se hacen cambios y luego, por supuesto, vamos a trabajar el malestar que tienes y iremos abordándolo, ¿no? Pero yo creo que en algún nivel todos dentro tenemos un punto de decir, hay algunas piezas que no nos están encajando, yo ujú, creo, ¿no? ujú. Luego lo que pasa es que a ver cuando te das cuenta de cuáles son las piezas, a ver qué haces, ¿no? O sea, si tienes la Claro, valentía o realmente puedes cambiarlas o lo que sea, ¿no? claro, Esa es claro, otra obvio. cuestión. Ujú. Claro, claro, obvio. O sea, Sí, aquí no sí. vamos a obviar la dificultad de los proyectos de vida, de las obligaciones, Mm, de que no es el momento, ¿no? sí. Pero también tenemos una vida, ¿no? Y al tener una vida, y lo digo con todo el respeto del mundo, con todas las dificultades que al final veo trabajando con la gente, pero siempre creo que merece la pena. O sea, Mm, y además sí. ves la capacidad del ser humano. Personas que vienen con unas situaciones tremendas, con una adversidad tremenda y hacen el cambio, ¿no? Entonces Ujú. creo que sí, si tienes ciertos anclajes, yo creo también un punto de intuición, vas, como digo yo, calmando al sistema nervioso, entrando en un estado como interno de seguridad. Yo creo que por ahí, ¿no? La vida yo creo que se puede colar, ¿no? Y encontrar alguna respuesta. Totalmente. Mm. En este libro hablas de varias cosas que me han parecido muy interesantes, ¿no? Una de Ujú. ellas haces referencia al vivir en los márgenes, ¿no? Y a mí me ha Sí. gustado mucho esta frase, esta expresión, Ujú. esta manera de decirlo, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en los márgenes, Elena, que no ocurre Sí, en el centro, claro. A mí digamos? también es una expresión de vivir en los márgenes que leí hace mucho tiempo, ¿no? Y hablaba de los pocos espacios que realmente tenemos para vivir, ¿no? Y yo lo quise como adaptar, porque en el momento que estaba escribiendo el libro decía, en el 95% de mi tiempo me dedico a tareas, a la consulta, al trabajo. Cuando uno tiene un proyecto es infinito, no, nunca va a parar, la mente siempre está dando vueltas. Pero hay otra parte que decía, bueno, pero ¿qué pasa en los momentos que logras quedarte en silencio, que logras quedarte a solas? Y ahí, ese eran como los espacios del margen, ¿no? Y qué es lo que quiero. Y esos momentos en los que te quitabas ese 95%, esa presión y te dabas esa oportunidad de estar en ese margen, ahí como que todo cobraba un poco más de sentido, ¿no? Entonces dije, bueno, este vivir en el margen, esta parte como más auténtica, yo quiero ponerla, ¿no? Y al final ese es un punto que intento poner, ¿no? En todo lo que transmito. O sea, mi sentido es hacerlo desde mis propios términos, mi propia voz, mi propia manera de comunicar. Y eso es un poco, ¿no? El vivir en los márgenes es todo eso que dejamos a un lado, que es importante, que es valioso, que nos da sentido, pero que realmente el tiempo que le dedicamos es mínimo. Entonces, Ujú. hay que rescatar, yo creo, todo eso, ¿no? Rescatarlo, sí, sí, sí. Hay que ser Mm. consciente de ello primero, ¿no? Como tú te Sí. hiciste consciente, nos lo transmites en el libro, Ujú. y luego pues rescatarlo, por Sí. supuesto. Eso tiene relación también con que dices que hay dos tipos de vida, ¿no? Que es Ujú. la que tienes con los demás y luego Sí. la tuya propia íntima, ¿no? Sí, totalmente, Al ¿no? final es un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que es la misma vida, ¿no? Pero como con Sí. parcelas diferentes. Y a mí me da la sensación, pero quizás sea como una ilusión óptica, ¿no? Que tenemos con las redes sociales,
pero que sí hay como una manera de vivir, de entender las cosas, que es como, yo la veo como muy uniforme, ¿no? Entonces, tienes que mantener una imagen y además cuando al final estás aquí, ¿no? Estamos aquí hablando, grabando, pues tú tienes al final que mostrar una imagen y encima si estás con un gorro de psicóloga o de emprendedora, tienes que mostrarte de cierta manera, ¿no? Mm, Entonces, y si nos quitamos un poco eso, ¿no? ¿Con qué nos quedamos, ¿no? ¿Qué vida, cómo somos, ¿no? Y yo siempre digo, y si eso lo incorporamos también a nuestros proyectos, ¿no? Que no mm, tenga que ser dos vertientes, ¿no? Esa es un claro. poco, un poco la idea, ¿no? Ujú. Sí, porque Mm. al final siempre de alguna manera, bueno, igual no es representar un papel, pero sí es un poco lo que decías del gorro, Sí, ¿no? Si estás en el sí, trabajo, sí, pues llevas el gorro de tal, si sí, estás en el gimnasio, al final también llevas otro, porque claro, igual conoces gente allí y tal, claro, cómo te relacionas, tal, ¿no? Y luego queda ese huequito en el claro. que te quitas todos los gorros, Sí, digamos, sí, ¿no? claro, 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 claro. Es Y, ese, sí, ¿qué sí, pasa ahí? Sí, sí, totalmente, sí. ¿no? Es tu tiempo, Esa tu vida más íntima, cuando no tienes que llevar el gorro de ningún color. claro, claro. Sí, esta idea Pero es muy ahí, interesante. claro, pero ahí quitando un poco toda esa atención, obviamente somos una sociedad, tenemos una serie de normas, tenemos obviamente que representar esos papeles y demás, pero eso también muchas veces genera gran sufrimiento. O sea, Claro. y lo veo constantemente, ¿no? Entonces, si nos diéramos cuenta que todos somos bastante iguales en sufrimiento, Mm, en las cosas que nos preocupan, bueno, mm, podríamos como dejar de ver al otro, ¿no? Como esa persona a batir, enemigo, y decir, oye, es que el otro probablemente tenga su propia guerra y probablemente nos parezcamos más de lo que creemos, ¿no? ujú, Entonces es un poco, yo creo que por ahí, ¿no? mm. Mm. Y también hablas de tres tipos de tiempo, que yo también creo que es una Sí, muy buena idea para reflexionar sobre esto, ¿no? Porque uno es el mm, tiempo de trabajo, esto está claro, sí, el tiempo mm, de descanso, y yo creo que para la mayoría de las personas todo acaba ahí, ¿no? claro, Trabajo o descanso. sí, Y sí, en sí, descanso metes, totalmente. pues, Sí, gimnasio, por ejemplo, o a lo mejor pintar mm, o jugar con tus sí, hijos, ¿no? claro. Pero luego tú pones un tercero que es el tiempo de para no hacer nada. Sí, sí, totalmente. Y eso me surgió un poco cuando lo estaba escribiendo, es porque yo por lo menos, por cómo funciono, yo necesitaba ese tercer tiempo. O sea, porque yo necesito tiempos de silencio, necesito una mente libre para poder pensar, para poder crear. Y ojalá, yo muchas veces digo, ojalá no lo necesitase, pero es algo que es que, o sea, lo necesito realmente, ¿no? Entonces, cuando el tema del el tiempo de descanso se ve como ya es suficiente, cuando el tiempo de descanso, seguro que lo has visto, se ha convertido en productividad y rendimiento, en llenar el agenda el fin de semana, tengo que hacer. Entonces, vale, y entonces el descanso, que, oye, nos viene bien, desconectamos la mente, nos reunimos, salimos de la rutina, ¿no? Mm, Pero un tiempo en el que ayudemos a nuestra mente a no hacer nada es algo incómodo bastante y te va a generar culpa, te va a generar duda, pero en esos momentos dices, mira, esta tarde no, que surgen de forma espontánea, ¿no? Esta tarde no tengo nada que hacer y te das ese permiso, es como que das ese margen de vida, aparece, se pone como en el centro y sabes exactamente un poco lo que quieres, aparecen nuevas ideas, te sientes como más tranquila, ¿no? Ese espacio de, bueno, quizá todo esté más o menos bien y no me doy cuenta, ¿no? Y sigo adelante porque se debe hacer, porque este es el siguiente punto, ¿no? Entonces va por ahí, a que seamos capaces de no tener que aprovechar el tiempo, ¿no? Eso, mm. bueno, Aprovechar el tiempo, sí, siempre es claro, aprovechar estos 10 claro, minutitos, pues no, eso claro, de, oye, pues me sobra una hora, no hago claro, nada, eso no puede ser, ¿no? Es que estamos claro, programados a exacto, rellenar, exacto, ¿no? Sí, sí, totalmente. bueno, sí, sí, sí. Sí, 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 Me ha sí. gustado mucho todo este tipo de ideas y esta reflexión que haces en este libro sobre el tiempo. Ujú, Y bueno, yo espero que ayude a mucha gente, ¿no? A repensarlo de otra manera y darse cuenta de esto, ¿no? ujú. No sé con Sí, qué sí, intenciones lo escribías tú o qué te gustaría, ¿no? Que le calara o bien quien lo lea o bien quien vea esta sí. entrevista o... Bueno, básicamente este libro fue como una necesidad de compartir una visión, una cosa que me estaba rondando y sobre todo el punto, y lo digo un poco en la introducción del libro, esa idea de que sí es posible vivir de otra manera. O sea, me preguntabas al inicio, ¿no? Echando la vista a ese recorrido, ¿no? Y ves todo lo que has pasado, las dificultades, los retos, y llegas a este punto y dices, bueno,
creo que sí es posible vivir de otra manera. Creo que sí es posible repensar las cosas, repensar los tiempos, saber exactamente qué quieres y dentro de una noción de realidad absoluta. Esto Ujú. no quiero que quede como el típico discurso, ¿no? De vive tu vida y esas historias, Eso sino sí. es que es que es real, ¿no? Y creo que es un asunto urgente, o sea, es que es real que necesitamos girar la mirada, necesitamos hacer cambios y necesitamos construir otros proyectos de vida. Y eso creo que es una realidad, ¿no? Y hay muchas personas que están en ese punto. Yo creo que tienen alguna idea, ¿no? Entonces creo que el libro es una manera de, oye, vamos a pensar juntos, vamos a darle una vuelta a esto, a ver si te cuadra, a ver si te entiendes mejor con esta historia. También te cuento de lo que me ha pasado, ¿no? Eso es un poco así la finalidad, ¿no? Muy bien. ¿Y ahora en qué estás, Elena? ¿Estás escribiendo algo? ¿O como emprendedora estás creando algo nuevo? Bueno, si se puede contar. Sí, a ver, como yo creo que todo emprendedor siempre estamos creando Siempre, cosas y bueno. siempre tenemos ideas, ¿no? La idea luego Ujú, es aterrizarlo, ¿no? Pero ahora mismo estoy como en otro, cuando escribí Tiempo para vivir, estaba como en un punto y ahora estoy como en otro punto de mi proyecto que es simplificar. ujú. Absoluto, o sea, quiero simplificar, quiero saber ordenar mi tiempo, las horas que quiero trabajar, o sea, lo vas consiguiendo, luego das pasos para atrás, pero estoy en ese punto, ¿no? De simplificar, de esto es lo que quiero estar haciendo. Y a nivel de escritura ahora me está apeteciendo, pero estoy como con un inicio de poder escribir algo sobre ansiedad, que es el tema en el que estoy como más especializada, Sí. el Ujú, podcast y todo está con respecto a la ansiedad, ¿no? Y bueno, y me surgió la idea de, estando hablando con las personas en consulta, ¿no? Y me acuerdo que me dijo una persona, oye, me encantaría que lo que escucho en los podcasts lo pudiera tener en mano y lo pudiera leer, ¿no? Y dije, bueno, pues es todo un reto, pero creo que puede ser como una base de poder acompañar a las personas después de tantos años. Creo que puede ser un manual bastante, bueno, manual, escrito desde mi manera, ¿no? Para el tema de la ansiedad. Entonces, eso es como lo siguiente, ¿no? Que me planteo, que está en proyecto. Luego, no sé si será, si al final lo cambiaré o tomará otra forma, ¿no? Pero estoy un poco por esa idea. Mm. estupendo. Bueno, Elena, pues por ir acabando, no sé si hay alguna idea más o algo que consideres importante que te gustaría decir que no hayamos tocado, ¿no? En referencia o bien a este libro, ¿no? Que ha sido de lo que Sí. más un poco hemos hablado de todas estas ideas, Ujú, o de cualquier cosa del emprendimiento, de la escritura, algo que ya que se ha quedado en el tintero, si quieres. ujú. Bueno, en general, así, fíjate, ¿no? Si me pongo a pensar, quizá con el tema del emprendimiento, creo que es un tema bastante interesante. Siempre me gustaría decir a todas las personas que están con ese punto de emprender, es que puedan seguir un poco adelante con su proyecto, que le puedan dar una vuelta, que hagan todo lo posible para que funcione, ¿no? Porque si, yo creo que todas las personas que estamos con tema de emprender buscamos tiempo y buscamos libertad. Entonces, creo que son dos cosas como muy importantes. Entonces, si hay esa necesidad, esa búsqueda, creo que es posible hacerlo y tenemos el recurso de la escritura y tenemos el recurso de poder darle una vuelta, ¿no? Entonces, sería por ahí, ¿no? Que si el tema de emprender está ahí y en ese ámbito digital, que merece mucho la pena, ¿eh? Que el recorrido es muy transformador, es difícil, pero creo que encaja muy bien cuando queremos plantearnos otras maneras de vivir. Total. Mm. Tú les dirías que lo intenten Sí, y que lo intenten y que haga que funcione. Yo soy y que de ese sean punto. constantes, ¿no? Porque Claro, 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 es el y que tema. se puede, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, sí, totalmente. Estupendo. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Un placer, pues ya te digo, que Ujú, tengas un huequito aquí en este canal de YouTube. Me hace muchísima ujú. ilusión. Te seguiré de cerca, pondré todo también para que las personas que lo vean Vale, puedan seguirte o encontrar el libro, escuchar tu podcast también. ok. Y bueno, pues un beso enorme. Muchas Vale, gracias. muchísimas gracias, Sonia. Gracias a Un ti. beso también, un abrazo.